Muy buenos días a todas y a todos. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para dar inicio a la habitual conferencia de prensa. Se encuentran presentes el señor Ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, el señor Director General de Cultura y Educación, Alberto Silioni, y el señor Subsecretario de Energía de la provincia, Gastón Ghioni. Para comenzar, vamos a escuchar las palabras del señor Ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, como todos sabemos, hoy se conmemora, se celebra el Día de la Afirmación de los Derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, sobre el sector antártico, sobre las islas del Atlántico Sur. Eso históricamente ha tenido una participación principal de la provincia de Buenos Aires, porque fue justamente el gobernador Martín Rodríguez quien en 1829 estableció la comandancia política y militar en las Islas Malvinas, y bueno, una vez que el 3 de enero de 1933 Gran Bretaña usurpó nuestras islas, además fue la provincia de Buenos Aires quien comenzó con el reclamo diplomático sobre la soberanía de nuestras islas, que desde la provincia de Buenos Aires, y a pesar de las tímidas reacciones que ha tenido el gobierno nacional, desde la provincia de Buenos Aires seguimos sosteniendo, trabajando y reclamando al gobierno nacional que siga solicitando la soberanía de nuestras islas, que fueron, son y serán argentinas. Eso en primer lugar. Vinculado con esto y con la agenda del gobernador, obviamente hoy el gobernador participará en un acto junto al ministro Silioni, un acto por la afirmación de los derechos sobre las islas Malvinas, en donde además con funcionarios, con docentes, a quienes se les estará entregando 7.000 mapas bicontinentales, que son los que se van a trabajar en nuestras escuelas secundarias. Continuando con la agenda del gobernador, también queremos decir que el día de mañana, martes, por la mañana, un grupo de ministros y un grupo de intendentes nos vamos a estar haciendo presentes en el Ministerio de Economía de la Nación para entregar un petitorio al ministro Caputo, en consonancia con las deudas que nosotros hemos presentado la semana pasada, las deudas del Gobierno Nacional con la provincia de Buenos Aires. Lo vamos a hacer en forma física, en forma presencial. La semana pasada me decían, bueno, ¿cómo continúa esto en caso de que el Gobierno Nacional no dé una respuesta? Que no la ha dado, porque lo único que ha hecho el Gobierno Nacional, al otro día, creo, o el mismo día en que hicimos el reclamo de los 5,8 billones de deudas, algunas directamente elegibles, otras que son deudas con el pueblo de la provincia de Buenos Aires, nos comentaban cómo vamos a seguir. Bueno, esto es una forma de seguir. Los ministros y los intendentes vamos a ir a reclamar directamente, ¿no? Presencialmente, por los recursos de la provincia de Buenos Aires, por los recursos de los municipios de la provincia de Buenos Aires, y luego de eso, a las 11 de la mañana, en la Casa de la Provincia, en Capital Federal, el gobernador va a estar dando una conferencia de prensa, también anunciando que continuamos con el reclamo de esos recursos, para los cuales lamentablemente el vocero presidencial Adorni ha mentido, porque ha dicho que se le deben 0 pesos a la provincia. Nosotros lo hemos presentado con alto nivel de detalle, con gran nivel de detalle la semana pasada, inclusive hemos puesto a disposición de manera pública un documento línea por línea de cuáles son todas las deudas que tiene el Gobierno Nacional con la provincia de Buenos Aires. Repito, algunas deudas son lo que se conoce como técnicamente elegibles, es decir, que hay un documento que las valida a esas deudas. Por ejemplo, los compromisos que tiene el Gobierno Nacional con la provincia, firmados en el marco del convenio fiscal, los compromisos que tiene la Nación con la provincia de distintos programas nacionales que han estado vigentes o que por lo menos estuvieron por un tiempo vigentes desde que comenzó el Gobierno Nacional hasta que los dieron de baja, pero que no se han hecho efectivos los pagos durante esos meses. Pero hay otras deudas que Adorni dirá que no son deudas elegibles, que no hay un documento que las valida, pero lo que nos preguntamos nosotros es las 1.000 obras que estaba llevando adelante el Gobierno Nacional en la provincia de Buenos Aires. Dado el principio de continuidad jurídica del Estado, es decir, que el anterior Gobierno Nacional se había comprometido
a llevar adelante y estaba ejecutando, obviamente, esas obras y que, bueno, por decisiones que no compartimos, que tienen que ver con la orientación económica del Gobierno Nacional, las han dejado totalmente paradas. ¿Son deudas o no son deudas? Nosotros creemos que son deudas con el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Una escuela que está construida al 70%, para la cual falta solo el 30% para poder terminarse y ponerla a disposición de la comunidad, nosotros creemos que es una deuda, si bien no es técnicamente elegible, es una deuda con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, así como las otras 1000 obras que estamos reclamando. Bueno, algunas hemos reclamado puntualmente que se traspasen a la provincia de Buenos Aires porque son estratégicas para la provincia de Buenos Aires, como es la autopista Presidente Perón, como es el Canal Magdalena para nosotros, que es una obra totalmente estratégica y que va a impulsar todo el crecimiento y el desarrollo de nuestras vías navegables y de la provisión de servicios para la navegación. Bueno, muchísimas obras que nosotros consideramos estratégicas, nosotros le seguimos reclamando al Gobierno Nacional, en algunos casos que nos las traspase para poder continuar nosotros con la ejecución y en otro caso que las termine. Sencillamente que termine las 1000 obras que ha dejado pendientes el Gobierno Nacional. Continuando con la agenda, y tal como lo había en su momento adelantado el gobernador, vamos a estar convocando para el día miércoles, junto con los intendentes, junto con las organizaciones sociales de la provincia de Buenos Aires, junto con los sindicatos, a movilizarnos en contra de la aprobación de la llamada Ley Bases, porque, bueno, lo hemos dicho muchísimas veces, no hay un solo artículo, no hay un solo inciso, no hay una sola disposición en ese conjunto normativo que está en discusión en el Congreso Nacional que beneficia al pueblo bonaerense. Y por lo tanto, el gobernador, todos sus ministros, todos los intendentes de nuestra fuerza política de la provincia de Buenos Aires, nuestros sindicatos, repito, nuestras organizaciones sociales, vamos a estar movilizando para expresarnos pacíficamente y como corresponde en contra de la aprobación de esa ley el día miércoles. Y por último, para terminar con los temas vinculados con la agenda del gobernador, comunicar que el día miércoles, por la madrugada, el gobernador va a estar viajando con rumbo a Roma, al aeropuerto de Fiumicino, porque el día jueves tiene una audiencia privada con el Papa Francisco, con el Santo Padre, así que el día jueves va a estar participando de esa audiencia y va a retornar a nuestra provincia el mismo día viernes. Esto era, lo estamos anunciando ahora, esto se confirmó hacia finales de la semana pasada, así que lo queríamos hacer público porque nos parece importante que el gobernador pueda tener esa audiencia privada para hablar de la situación en que se encuentra nuestro país y obviamente de los temas de la provincia de Buenos Aires, en tanto el Papa Francisco, referencia ecuménica a nivel mundial, no solo para aquellos hombres y mujeres de fe, sino creo que para todos los que compartimos, independientemente de la religión que profesamos, de nuestras creencias, para todos aquellos que compartimos los valores cristianos de la solidaridad, del cuidado de la casa común y del bienestar espiritual y material de nuestro pueblo. Así que eso en cuanto a la agenda. Después, antes de pasar la palabra al ministro Sileoni y al subsecretario Gastón Guioni, hacer una breve reflexión. Porque la semana pasada ha pasado, creemos nosotros, algo muy, muy grave en términos institucionales, que son algunas declaraciones que ha hecho públicas el presidente de la Nación en una nota que le hicieron en Estados Unidos, en una de sus tantas visitas y con poca agenda, ¿no?, para los intereses de la Argentina a los Estados Unidos. Le hicieron una entrevista en donde realmente con un tono muy poco elegante, leo, ha declarado: amo ser el topo dentro del Estado, soy el que destruye el Estado desde adentro, es como estar infiltrado en las filas enemigas, la reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie al Estado, y yo odio tanto al Estado que estoy dispuesto a soportar todo este tipo de mentiras, calumnias e injurias, tanto sobre mi persona como mis seres más queridos, que son mi hermana y mis perros y mis padres, con tal de destruir al Estado. Declaraciones literales del presidente de la Nación. Es una declaración sin precedentes en la historia de Argentina, en donde aquel que representa al Estado Nacional, aquel que representa al Gobierno Nacional, declara públicamente que lo quiere destruir,
que lo quiere destruir, y destruir al Estado es lisa y llanamente condenarnos a la anarquía, que es la falta de gobierno. La anarquía es la falta absoluta de gobierno. Inclusive de modo totalmente contradictorio, cuando él dice que quiere destruir el Estado nacional en Argentina, inclusive de modo totalmente contradictorio con sus ideales o con los ideales que él dice representar y con la historia política de la cual él dice venir, porque más allá de las modificaciones, de los cambios que se han hecho a lo largo de la historia argentina, el Estado moderno Argentina fue creado por el pensamiento liberal clásico, es decir, la generación del 37, Juan Bautista Alberdi, Esteban Echeverría, sus discípulos, la generación del 80, ese es el origen del Estado moderno nacional en la Argentina, que tiene orígenes liberales, inclusive de muchos de sus referentes históricos. Él dice que su principal referencia histórica en la Argentina es Juan Bautista Alberdi. Bueno, Juan Bautista Alberdi es uno de los padres del Estado nacional moderno argentino. O sea que las contradicciones son muchas e inexplicables. Pero además entender que el Estado no es una entelequia, no es algo que flota por los aires. El Estado nacional es el gobierno nacional, es él como representación del Estado nacional, son todos nuestros docentes, son todos nuestros trabajadores estatales, son todos nuestros policías, son todos nuestros médicos públicos, son todos nuestros enfermeros, es todo el sistema de salud pública, es todo el sistema de educación pública, son las políticas estatales que se implementan para mejorar la producción, la competitividad, la producción de las pymes. Bueno, todo eso, ese conjunto normativo de políticas, de instituciones, es el Estado, que es algo que él quiere destruir, porque fíjense inclusive el contraste con el, digámoslo así, el liberalismo más clásico, que lo que decía con aquella tristemente célebre frase de que achicar el Estado es agrandar a la nación. El liberalismo clásico dice que hay que achicar el Estado. Milei dice directamente que hay que destruir el Estado nacional, que es destruir el país. Destruir el Estado es desintegrar el país, y creo que es lo que viene haciendo. Digo, cuando uno repasa, nos está llevando hacia la desintegración nacional. Cuando uno repasa la historia de la conformación de la Argentina como república, lo que uno observa es que fueron las provincias delegando parte de sus competencias que se crea el Estado nacional. O sea, las provincias, competencias propias, funciones propias, las delegan en un Estado nacional que se crea, y a partir de ahí nace la República Argentina. Nosotros cotidianamente estamos viendo como en consonancia, como en algunas cuestiones que pasaron en los años 90, como que es la transferencia de determinadas competencias a las provincias, en ese caso con una parte del presupuesto, ahora ni siquiera, cuando se transfirió la educación y la salud a las provincias. Bueno, en esa tradición lo que está haciendo Milei es justamente desentenderse, desertar de sus obligaciones constitucionales y tratar de que sean las provincias las que se arreglen solas. Lo hace con la obra pública, que veníamos hablando recién, la semana pasada hemos visto varias imágenes del ministro del Interior, del jefe de gabinete ahora, Guillermo Franco, firmando convenios de traspaso de obras públicas nacionales hacia las provincias, diciendo estamos cumpliendo lo que dijimos en la campaña. Pero eran obras que tienen que ver con lo nacional. Cuando el gobierno nacional hace obra pública, son obras públicas estratégicas que en general comprenden el impacto en varias provincias, porque una provincia sola no podría hacer esas obras estructurales que requiere todo el entramado productivo, logístico, de carácter nacional. Por lo tanto, es eso, es destruir el Estado, delegando las competencias a las provincias, pero obviamente delegando esas competencias, transfiriendo las responsabilidades sin el presupuesto. Por el contrario, haciendo un ajuste totalmente brutal, que lo denunciamos la semana pasada. En el caso de la provincia de Buenos Aires, asciende a los 5.8 billones, con B larga, billones, con B larga, millones de millones que se nos han recortado. O sea, creemos que es doblemente grave, ¿no? Que él diga que es un topo, en el sentido de que es una quinta columna, que es un infiltrado dentro del Estado que está tratando de destruir el Estado nacional, pero también el topo es un animal muy simpático, como todos sabemos, que se caracteriza por ser prácticamente ciego, es decir, no la ve. El topo no la ve. Pero se ubica, el topo tiene una suerte de sistema olfativo en 3 dimensiones, que es lo que le permite ubicarse espacialmente al topo. Bueno, yo creo que el presidente Milei
por un lado no la ve, no está viendo lo que pasa en la Argentina. Solamente digo algunos datos de la coyuntura económica, productiva, social. Hoy tenemos 270.000 cuentas sueldos sin funcionamiento, que significa que hay 270.000 desempleados nuevos en la Argentina, muchos de ellos en el sector de la construcción. El sector de la construcción, recientemente la Cámara Argentina de la Construcción ha mostrado estadísticas propias en donde hay 100.000 desempleados en el sector de la construcción, los afiliados a la UOCRA. De esos 100.000, 40.000 de esos desempleados están en la provincia de Buenos Aires. Por eso, por un lado, vemos un brutal aumento del desempleo, que seguramente en las estadísticas que salgan próximamente van a estar mostrando un aumento de los índices de desempleo muy cercanos o inclusive sobrepasando el dígito, ¿sí? Sobrepasando el dígito, es decir, de los 2 dígitos. Por otra parte, algunos datos de actividad económica que se conocieron la semana pasada. La producción industrial en abril, respecto de abril del año pasado, se redujo un 16,6%. Y cuando uno toma todo el periodo enero-abril, la reducción respecto del año pasado es 15,4%. Es decir, la industria se achicó solamente, estos son datos de enero-abril, repito, en 6 meses se achicó un 15%. Un verdadero industricidio, un verdadero industricidio, mucho peor al que nosotros denunciamos en su momento cuando Mauricio Macri era presidente. Peor aún, lo que decíamos recién, del sector de la construcción. El ISAC, el índice sintético de la actividad de construcción, muestra que en abril, respecto de abril del año pasado, la construcción se redujo un 37,2%. Y cuando uno toma el periodo enero-abril, el impacto en la actividad es del 36,6%, o sea, también un 32%. También, en este caso no es industricidio, es un constructicidio, digámoslo, con un impacto muy fuerte sobre el empleo como consecuencia de la política de obra pública cero, de la que se jacta el presidente de la Nación. Temas vinculados a la pobreza, lo ha dicho el gobernador aquí mismo, sentado aquí mismo, de acuerdo a estimaciones de la UNICEF, para el universo de niños, niñas y adolescentes, hoy los datos de pobreza están sobre el 70% y los de indigencia sobre el 34%, es decir, 34% de nuestros niños, niñas y adolescentes como consecuencia de las políticas económicas del gobierno nacional hoy no tienen un plato de comida, el 34% y el 70% son pobres. O sea que, repito, al igual que el topo, el presidente me parece que no la ve, pero a diferencia del topo ni siquiera la huele, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, ministro. A continuación vamos a escuchar las palabras del señor Director General de Cultura y Educación de la provincia, Alberto Silioni. Buen día a todos, a todas. Gracias por acompañarnos. Veo algunas caras conocidas de una conferencia que dimos en la Dirección General. Estamos presentando una actualización del nivel secundario. Por supuesto hay algunas cuestiones que siempre impactan más, pero es mucho más que lo que se dice. Es un nivel secundario que viene desde hace 4 años modificando algunas cuestiones. Primero, ¿dónde estudian los estudiantes? 222 escuelas ha inaugurado nuestro gobernador, 50 de ellas son escuelas secundarias. Hemos creado mucha más oferta secundaria en el interior, que no son solo edificios, sino que son escuelas secundarias nuevas en edificios de otras instituciones. 3.500 cargos. Bueno, no los voy a aburrir, simplemente compartir algo que ustedes conocen, pero refresco: la enorme complejidad del sistema educativo bonaerense, de 5.200.000 estudiantes, 4.700 escuelas secundarias, 1.700.000 estudiantes de la secundaria, con deudas, que por supuesto tenemos deudas del aprendizaje, deudas del egreso, pero con una buena noticia que no es solo bonaerense, la compartimos con otras jurisdicciones. Ese nivel secundario, que era un nivel para muy pocos cuando arrancó, que después fue
un nivel para algunos, hoy tiene el 97% de cobertura. El 97% de los chicos que debieran estar en el secundario están en el secundario. Y por supuesto esto no esconde los problemas de egreso que tenemos. No es solo el régimen académico, estamos paralelamente, y no va a ser para el año que viene, sino para el 2026, trabajando con lo que se llama el diseño curricular, que es la cantidad de materias del secundario, con los contenidos, que con frecuencia nos dicen que los contenidos hay que actualizarlos, los venimos actualizando, pero estamos haciendo una actualización mucho más profunda. Estamos convocando a un concurso de estabilidad para directores y vicedirectores, para 3.500 directores y vicedirectores, porque tenemos mucha rotación en la conducción de las escuelas y porque hay evidencia científica que las escuelas rinden más cuando sus conducciones son más estables, o sea que eso también está como parte de esta actualización. Y finalmente, para no extenderme mucho más, lo que llamamos la actualización del régimen académico. El régimen académico es el modo en que transitas tus estudios, en este caso universitario, o puede ser, perdón, en este caso secundario, puede ser universitario. Es el ingreso, es el modo que promovés, son las acreditaciones, son las notas con las cuales aprobás, es el egreso. Lo primero que nos parece muy importante aclarar es que este régimen académico y otras cuestiones pedagógicas en la provincia de Buenos Aires no son aprobadas por el ministro. Hay una institución en la Dirección General de Escuelas, que es el Consejo General de Educación, que es un consejo pluripartidario. Quiero simplemente enfatizar en esto, es un consejo pluripartidario. Hubiéramos podido aprobar este régimen académico por mayoría, pero no quisimos ese camino. Trabajamos mucho, escuchamos mucho algunas de las voces y reflexiones y críticas que nos hicieron aquellos que no piensan como nosotros desde la política, y terminamos aprobando el régimen académico por unanimidad. Esa unanimidad para nosotros es muy importante porque en algún sentido nos abre un panorama más pacífico a la hora de tener que trabajar en cada una de las escuelas. Nos vamos a dedicar este segundo semestre a explicar mucho, aunque quiero decirles que venimos ya trabajando con directivos, miles de directivos, miles de docentes. Hicimos una encuesta el año pasado, 12.000 docentes, el 93% de los cuales opinaron que la secundaria había que cambiarla. Voy a lo que se entiende con más claridad. Ratificamos, no volvemos a un sistema de 2 cuatrimestres, volvemos a la nota numérica, y eso también es un modo de escuchar algunos sectores que nos pidieron. Se califica por cuatrimestre, el estudiante aprueba con 7 o más, no vale 6-8 porque no se promedia. Por tanto, quiero abrir la puerta de entrada al tema diciendo que hay algunos sectores que entienden que abolir la repitencia es bajar la exigencia, y nosotros pensamos que puede ser un camino distinto. Puede haber exigencia sin haber repitencia. La repitencia es una matriz, es muy impactante esto, y ya lo hemos hablado con algunos, es una matriz que tiene 100 años en la historia de la región y de la Argentina. Pensar lo que era la Argentina a principios del siglo XX, las cosas que han cambiado, y cuando vamos a discutir esto en la escuela secundaria hay un impacto, produce un impacto y un rechazo en algunos sectores muy inexplicable para nuestro gusto. Un principio: la materia aprobada no se recursa más, que es casi un derecho elemental, que hasta podría haber habido presentaciones judiciales de los estudiantes. Digo algún ejemplo, casi los más habituales: alguien que cursa 10 materias, aprueba 7, reprueba 3 y tiene que cursar todo de nuevo.
O sea que el Estado bonaerense le aprobó algo y después le dice, mira, lo que te aprobé no vale más, lo tenés que recursar. Con el sinsentido, que ocurre infelizmente con mucha frecuencia, de alguien que cursa al año siguiente una materia que aprobó el año anterior y el año siguiente la reprueba. O sea que no hay modo de entender esto desde la racionalidad. Los estudiantes aprueban las materias de A1 y cuando tienen que repetir, repiten en bloque. Entonces eso es lo que queremos modificar. Si les sirve a algunos, quiero decir que la mitad del país ya ha salido de la repitencia, entre ellos la ciudad de Buenos Aires, y esto a algunos sectores los desacomoda un poco, buena parte de América, países de la región, por supuesto Europa, Estados Unidos. La materia pendiente se recursa, se asiste. La novedad es que aquellas materias que no se aprueban van a ser estudiadas con acompañamiento de adultos. Se genera un equipo de acompañamiento de las trayectorias con unos periodos de intensificación, perdón el tecnicismo. Intensificación es un estudiante que va a trabajar mucho aquella materia pendiente en 4 momentos del año especialmente, al inicio y al final de cada cuatrimestre. Y además en los turnos de febrero y diciembre y marzo. Febrero y diciembre. Y además, y esta es la novedad, no lo hace solo. Cuando un muchacho o una muchacha de clase media tiene problemas y está tropezando en alguna materia, siempre hay algún profesor particular a la mano. Cuando los pibes y las pibas de los sectores más carecientes tropiezan, tienen que poner el pecho con bastante fracaso. Bueno, no estamos regalando nada. Quiero destacarlo esto, porque pareciera que buscar alternativas para que no se nos vayan los pibes de la escuela es un modo de facilismo. Y nosotros creemos que puede haber un camino en donde se le exija a los chicos, pero se los acompañe. Si pudiera traducirlo, sería más exigencia acompañada. En todo caso, más Estado, en la línea de lo que decía nuestro ministro de Gobierno, ¿no? Más Estado. De paso digo que de las 1000 obras paradas en la provincia de Buenos Aires, 80 son obras educativas y alrededor de 30 y pico de ellas son obras para el nivel secundario, que tanto necesitamos en la provincia de Buenos Aires. Hasta 4 materias intensificás, una quinta la tenés que recursar, no decide el alumno cuál recursa, hay un equipo que lo va a acompañar, que lo va a sentar al alumno con la familia a decir, mira, te conviene recursar esta o esta materia. Después empiezan a abrirse cuestiones del sentido común, ¿no? Si un alumno no aprueba 7, si un alumno no aprueba 8, bueno, después hay una casuística. No es lo mismo también, y perdonen que no quiero embarullar, pero son solo situaciones de la realidad, no es lo mismo desaprobar con 2 puntos que desaprobar con 6. Entonces ahí hay un equipo que te acompaña, que te sienta, que sienta a tu familia y te dice, mira, te conviene esto. ¿Puede ser que el alumno se demore? Claro que puede ser que el alumno se demore, como ocurre en la universidad. Digamos, 2 de nosotros empezamos ingeniería al mismo tiempo, uno termina a los 6 años y yo puedo terminar a los 9. Ahora nadie dice repetí tercero de ingeniería, porque no se repite, hay otra lógica. Queremos ensayar otra lógica que, vuelvo a decir, no somos originales en esto, otros lo han hecho. Alguien puede decir, bueno, un muchacho de 25, una muchacha de 25 años tiene otra autonomía. Sí, claro, una autonomía mayor, unos conocimientos mayor que un pibe de 14, claro. Por eso al chico de 14 lo vamos a acompañar para que tome las mejores decisiones. 2 o 3 cosas más, así seguimos. Hay una nueva libreta digital que comenzará a principios del año que viene, que es una aplicación de acceso al estudiante para que el estudiante y la familia
sepan bien cuál es el estado de la trayectoria de los pibes, sus calificaciones. Incorporamos 2 tramos extras de acompañamiento, un tramo de acompañamiento cuando entrás, porque el impacto de pasar, ustedes saben que tenemos 6 de primaria y 6 de secundaria, el impacto de pasar de sexto de primaria a primero de secundaria es duro, dejás de tener a una maestra o 2 maestras que te conocen, que te miran, que les conoces el nombre, a pasar a una estructura un poco más hostil. No es sencillo adquirir el oficio de estudiantes, pongo comillas ahí, pero es un oficio de estudiante, de persistencia, de saber estudiar. Te vamos a acompañar, vamos a hacer secuencias entre la primaria y la secundaria y te vamos a acompañar al final, porque el sexto año va a ser un sexto año distinto, va a ser un sexto año, en sexto año nosotros tenemos muchachos y muchachas de 17, 18, el séptimo de la técnica es de 19, entonces ya son más grandes, ya conducen más su voluntad, va a haber una asistencia un poco más flexible, vamos a hacer trabajos en la sociedad, vamos a hacer pasantías, no en las grandes empresas como intentan hacer en otras jurisdicciones, sino en empresas de la comunidad, en empresas más cercanas. Ratificamos las 3 jornadas de convivencia, ratificamos el sistema de asistencia, de 28 asistencias, que es desde hace muchos años en la provincia. Le añadimos una mayor justificación a inasistencias por causas de género, violencia de género. Le añadimos una mayor justificación de inasistencia por paternidad. Quiero ratificar adelante de ustedes la complejidad de educar al 97% de la población. Cuando decidís tomar una decisión de esa envergadura, hay chicos de diversa procedencia. No es el viejo alumno de la clase media de antes, sino que hay una gran cantidad de chicos que son primera generación de estudiantes secundarios en su familia. Hay una gran cantidad de muchachas que son mamás, y lo decimos con orgullo. En muchas escuelas secundarias hemos habilitado un espacio de maternidad, porque la maternidad es una circunstancia de la vida siempre bienvenida, y entonces no queremos que por ser madre dejes de estudiar. Hay una gran cantidad de estudiantes que son padres, hay una gran cantidad de estudiantes que nos dicen: profe, entro y salgo unos días porque tengo una changa. ¿No? Hay algunos sectores que prefieren que esos chicos no estén en la escuela, porque les molestan en la escuela y después les molestan en la esquina. Cierro y sintetizo para dejarlo a Gastón. No estamos pensando en una secundaria más fácil, estamos pensando en una secundaria más cercana a los intereses de los pibes, más atractiva, no estoy diciendo divertida, porque el conocimiento no es una diversión, pero más atractiva, que tenga arte, que tenga deporte, que tenga ciencias de la computación, que tenga robótica, que tenga automatización según los intereses. El otro día alguno de ustedes nos preguntaba, bueno, pareciera que todos los intereses hoy van hacia lo científico, hacia la computación. Hay muchos pibes que tienen interés en el arte, en el deporte, para esos también va a haber un espacio. Y termino con algo que decía Carli, nuestro ministro de Gobierno, también una escuela que le ponga un freno al odio. También, digo, es una escuela que tiene que enseñar lengua, matemática, por supuesto, y en eso tenemos que mejorar, lo sabemos. Pero en una sociedad, como decía nuestro ministro de Gobierno, en donde el odio habla muy alto, también queremos una escuela más humanista, una escuela que repare en el otro, una escuela que construya axiología en los estudiantes. Voten a quien votaren, no importa eso, pero que puedan reparar en el sufrimiento del otro, y eso también es una buena escuela secundaria. Bueno, muchas gracias. Gracias, director general de escuelas.
Seguidamente vamos a escuchar las palabras del señor subsecretario de Energía de la provincia, Gastón Ghioni. Hola, buenos días a todos y todas. Gracias por estar acá. El motivo hoy es, ustedes ya conocerán, la semana pasada el Gobierno Nacional anunció y publicó los cuadros tarifarios para los aumentos de tarifa. Muchos de ustedes enseguida en la semana empiezan a llamar a ver cuál es el impacto en la provincia, así que bueno, la idea es dar un poco de claridad al respecto. La particularidad que tiene este aumento, recordemos que Nación empezó en febrero este proceso de aumento de tarifas, tarifazos, pongamos el nombre que queramos, tiene la particularidad que va justamente en un sentido regresivo que apunta principalmente a la quita de subsidio a los sectores de menores, ingresos en mayor medida y otro tanto en los de ingresos medios. Por ahí, antes de ir a los números puntuales, me gustaría contextualizar un poco qué es competencia Nación, qué es competencia de la provincia de Buenos Aires en particular. Por ahí teníamos nosotros, la provincia de Buenos Aires es grande, es compleja en términos jurisdiccionales. Nosotros tenemos Edenor y Edesur, es jurisdicción nacional, el resto de la provincia, donde, no sé, para que se entienda, el área de la EDN, EDES y EDEA es lo que tenemos jurisdicción en la parte de distribución. Entonces vos tenés que casi un 60, un 59% de los 5 millones y poco más de usuarios se concentran en el GBA, Área de Jurisdicción Nacional, Autoridad de Aplicación, Secretaría de Energía y Regulador, el ENRE. Y el otro 41% es lo que nosotros desde la provincia regulamos para las 4 distribuidoras provinciales y las 200 cooperativas que se encuentran en el interior de la provincia, ¿no? Entonces, dicho esto, por ahí también agregaría o explicaría un poco hacia dónde fue el aumento en particular en el segmento en los N2, si querés pasar. Lo que hizo el Gobierno Nacional fue aumentar puntualmente a los N2. No sé si se acuerdan, esto fue la segmentación que se llevó adelante el año pasado, donde se segmentó por nivel de ingresos. El N1 era el sector de altos ingresos, el N2 era de ingresos bajos y el N3 eran ingresos medios. Ahí se escucha mejor. Gracias. Nosotros en la provincia tenemos, vamos a dar el número general, después ahí ustedes tienen el desarrollo, tenemos que un 49% de los hogares son ingresos bajos, el N2. A ese es el sector que apunta fuertemente el aumento. Si quieren ya pasamos al próximo número. Entonces, uno más. Ahí está. ¿Qué es lo que aumentó el Gobierno Nacional? Por ahí es importante contextualizar o explicar un poco en qué se compone la tarifa. La tarifa a grandes rasgos es la energía, un segundo elemento no tan significativo en el impacto que tiene la tarifa es el transporte y el tercero es la distribución. Tanto energía como transporte lo regula el Gobierno Nacional y la distribución, en el caso de las provinciales, lo regimos nosotros y en el caso de Edenor y Edesur también el Gobierno Nacional. ¿Qué es lo que hizo y cuál es la particularidad de este último aumento? Que si bien ya lo había anunciado el Gobierno Nacional en la audiencia de febrero, que la idea de ellos era avanzar en la quita de subsidios, si bien los sectores de altos ingresos ya tenían un subsidio muy mínimo en lo que era energía, en este caso, efectivamente sí aumentó. Entonces, si ven ahí el impacto, cuando ven, sobre todo el número que más llama la atención es cuando ven un N2 1800% de aumento, esto es, para los sectores de bajos ingresos aumentó la energía en un 442% respecto al mes anterior, pero además agregó, y este no es un dato menor, agregó puso un cupo al subsidio. Cuando consumís por encima de los 350 kW mes, pasás a pagar pleno, pasás a pagar lo mismo que el resto de los segmentos tarifarios. Entonces, ahí es el impacto en el 1800%. Lo mismo podemos ver en los sectores de ingresos medios, que también ahí el número llamativo es el 575%. Esto es porque, si bien ellos ya tenían un cupo de consumo sin subsidio, que es los mayores consumos, también le impacta fuertemente en los bajos consumos, que hasta el mes pasado lo tenían también subsidiado. Y otro dato que no es menor es en los no residenciales. El Gobierno, si bien en este último aumento, ven que es 29%, porque ya el subsidio se lo había quitado en el aumento anterior, nosotros vemos cómo los pequeños comercios le sacó
en un trajín, en febrero le sacó todo el subsidio. Pequeños comercios que en el contexto de la recesión, la caída del consumo, tienen que enfrentar aumentos de tarifa de esta envergadura. Entonces, este cuadro lo que sintetiza es el impacto en sí del aumento de la energía. Ahora yo sé que a usted también lo que le interesa, y además la primera pregunta es, bueno, ¿y esto cómo impacta en tarifas? Pasemos ahora y vamos a ver. Esto es para los N1, los sectores de mayores ingresos. El aumento es del 14%, parece ser es poco, sí, pero en el sentido que ya vienen con aumentos permanentes, donde los aumentos incluso en febrero se habían dado, en marzo se habían dado, con lo cual este es un aumento, es una actualización mensual, digamos. Pero si vamos a los otros segmentos, para el caso del N2, el aumento es del 80% en tarifa. ¿Por qué es tan bajo cuando habíamos hablado de aumento del 500%? Por lo que decíamos antes, la energía sí, el peso de la energía en la tarifa es bastante menor que el resto de los componentes, pero el impacto en tarifa podemos ver lo que es del 80%. Lo que anunció el gobierno en la audiencia pública es que la idea es, de acá a fin de año, incluso lo que hizo fue postergar por 6 meses, su intención es que los usuarios empiecen a pagar tarifa plena, o sea, tarifa similar a los niveles tarifarios que vimos en el cuadro anterior, y en todo caso, en base a una canasta que veremos cómo la definen, le subsidiarían directamente al usuario. Pero hoy es el primer paso en ese sentido, con un impacto en la tarifa del 80%. Si vamos a los N3, el impacto es de un 69%, por eso a los de medios ingresos también les empezó a quitar el subsidio. Si quieren pasamos al otro punto y nos vamos a referir también, como hablábamos al principio en energía, y yo hice la diferenciación entre Gobierno Nacional, esa autoridad de aplicación en lo que hace al transporte y la distribución. En el caso del gas, la provincia de Buenos Aires no tiene autoridad ni jurisdicción en ninguno de los eslabones de la cadena, con lo cual somos tomadores de precio, incluso Baxa, que es la distribuidora o la subdistribuidora provincial, no hace más que aplicar el cuadro tarifario impuesto definido por nación. Y ahí lo que vemos es que el impacto de la tarifa es enorme en todos los sectores. Empezando el invierno, lo que estamos viendo es, para los sectores de ingresos altos, el impacto en tarifa va a ser de un 299%. Si vamos al resto de los segmentos, para los segmentos bajos, 604%, insisto. En pleno ingreso al invierno vamos a tener un aumento en la tarifa de 604% para los sectores de menores ingresos, y para los de ingresos medios también, o sea, ya los números, estamos hablando de 200, 600, 367%. Creo que los números hablan por sí solos del impacto que va a tener en términos sociales, económicos, etcétera, etcétera. Dicho todo esto, por ahí lo que nos interesa resaltar también, y que habla un poco de las intenciones, la orientación política de estas políticas. Lo que hicieron en la misma resolución es incorporar un condicionante, que para esto es bueno también remitirnos y comparar políticas. Cuando se hizo la segmentación el año pasado, lo que hizo el Gobierno Nacional, estoy hablando del Gobierno Nacional que estuvo hasta diciembre del año pasado, le pidió a las provincias que en el marco de esta segmentación y donde cada uno tenía que ir inscribiéndose, le informásemos quiénes eran o el padrón de tarifa social, para incorporar automáticamente a los beneficiarios de la tarifa social en el RASE como N2. Entonces, evitar todo esto, que si bien durante todo el año pasado hicimos campañas de inscripción, porque todo aquel que no se inscribe en base a la declaración de los ingresos propios y el resto del hogar, por default pasaba a ser un N1, salvo el caso de todos aquellos que las provincias reportamos como beneficiarios de la tarifa social. Que es una obviedad, hoy en día la tarifa social es un ingreso, un salario mínimo de 400.000 pesos, la condición para ser un N2 era tener como grupo familiar 860.000 pesos, algo así para ir redondeando. Lo que hizo el gobierno en esta última resolución publicada la semana pasada da un plazo de 60 días para que los hogares, siendo tarifa social, ingresen a la página, se inscriban y den sus datos. Está claro que en 60 días, y lo podemos decir por experiencia propia, cuando fue el año pasado salir a promocionar que se inscriban y demás, es un proceso bastante más largo para gente que en muchos casos no saben si son N2, si tienen tarifa social, por qué les llega la factura que les llega. Entonces lo que está claro es una clara intención de, a través de la tarifa, lo que vienen anunciando permanentemente es lograr el superávit fiscal. Superávit fiscal que en materia energética es bastante mentiroso, porque lo que hizo, y lo pudimos ver este último tiempo, es esconder bajo la alfombra, no pagando ese subsidio a la distribuidora, con lo cual, y es más,
terminó consolidándose eso hace pocas semanas cuando les impuso a las generadoras bonos 2038 para cancelar esa deuda que dijeron. Con lo cual, este punto nos parece crítico. Nosotros como provincia ya estamos trabajando con las cooperativas y distribuidoras en una campaña para que empiecen a informarle a los usuarios y beneficiarios de tarifa social que se tienen que inscribir porque si no lo van a perder. Perder esto, para que se den una idea, es pasar hoy. Hasta el mes pasado pagaba 8.000 pesos un tarifa social de bajo consumo, un N2, perdón, de bajo consumo, pasaría a pagar 13.000 con este último aumento, pero de no anotarse pasaría a pagar 26.000 pesos. Entonces, de ahí la importancia. También vamos a salir, como se hizo el año pasado, en una campaña junto con el OSEBA, el órgano de control, los intendentes, los municipios, a poder empezar a inscribirnos para que al menos puedan conservar parte de este beneficio. Entonces, me parece que es esto, después quedamos abiertos a preguntas. Gracias. Muchas gracias, subsecretario. Ahora vamos a dar comienzo a una ronda de preguntas. Les vamos a pedir, por favor, a las y los periodistas que indiquen su nombre y el medio al que representan. Muchas gracias. Muy buenos días, Marcela Ojea de Radio Provincia. La consulta es para el Director General de Cultura y Educación, Alberto Silioni. Me gustaría consultarle, porque usted estuvo hablando de cambios en las currículas a partir del año 2026. Me gustaría saber si tienen pensado incorporar a las currículas educación emocional, que es algo de lo que se viene hablando ya en varios países. También me gustaría consultarle si es que están analizando o si ya han llegado a una decisión de qué es lo que va a suceder con los viajes de fin de curso que estaba financiando la provincia. Y para Carlos Bianco me gustaría consultarle sobre la provincia de Buenos Aires en general, porque en varias provincias de nuestro país se ha declarado la emergencia sanitaria por los casos de gripe A, influenza, COVID. En muchos casos hay una fusión de estas dos enfermedades. ¿Qué está pasando en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en los municipios más pequeños? Gracias. Nosotros creemos que estos cambios que siempre son tan impactantes en el sistema educativo, de cuestiones tan arraigadas, porque este es un nivel muy tradicional, el secundario, no pasa esto en otros niveles del sistema educativo. Pero entonces, para hacer cambios tan profundos, no es desde La Plata dictar una resolución, hay que trabajar mucho con las comunidades. Ya venimos trabajando con el primer diagnóstico que es necesario cambiar. Vamos a trabajar con los docentes, con los directivos, para ver el sesgo de los cambios, qué materias modificar. Por supuesto, está fuera de discusión que no hay ningún peligro para el trabajo de los educadores y las educadoras, sino qué contenidos modificar, cuáles incluir. Así que será un trabajo de este semestre, del año que viene, para llegar a un consenso, pero no nos cerramos a ningún tipo de pensamiento. Yo sé que la educación emocional estuvo más vigente en el periodo 2015-2019 y no por tener esa clave de identidad nosotros vamos a decir que la impugnamos. Hay algunas cuestiones de los que hablan y trabajan y piensan la educación emocional que son muy destacables y que mejoran la calidad de la educación. Gracias, Marcela, por las preguntas. En primer lugar, respecto de los viajes de fin de curso. Nosotros hace 3 años veníamos estableciendo esta política. Habíamos ido incrementando la cantidad de viajes. El año pasado inclusive estuvo abierto la posibilidad para todos los alumnos de sexto año que terminaban, bueno, y de séptimo de las escuelas técnicas, que terminaban sus cursos. Tuvimos récord el año pasado de viajes de egresados. Nosotros lo explicamos siempre que no era solamente una política para de alguna manera premiar a aquellos que hacían el gran esfuerzo, en muchos casos, de terminar la secundaria. Lo decía recién el ministro. Hoy en día la realidad
de los alumnos de la secundaria de la provincia de Buenos Aires es muy heterogénea, no es aquel clásico alumno de clase media en donde, bueno, sus padres eventualmente haciendo un esfuerzo podían pagarle un viaje que en general era a Bariloche o a Córdoba, etcétera. Hoy la realidad es mucho más heterogénea, hay muchas familias que no llegan a fin de mes, que no tienen para poner un plato de comida en sus mesas y por lo tanto tampoco obviamente tenían para poder pagarle a sus hijos y a sus hijas un viaje de fin de curso. Nosotros establecimos ese programa, repito, no solamente para homogeneizar la posibilidad de que todos los pibes y las pibas, después de haber hecho ese esfuerzo, sobre todo los de menores recursos, que en general hacen un esfuerzo mucho mayor para poder terminar la secundaria, puedan conocer, bueno, los destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires, en ese caso, pero además era una política de fomento productivo, de generación de ingresos, justamente en los destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires, que como todos sabemos, generan ingresos durante la temporada alta, 2, 3, 4 meses como mucho, generan ingresos y después con esos ingresos se tienen que mantener todo el año, muchas veces, y guardar un pedacito además para llevar adelante las inversiones necesarias para al año próximo en la temporada alta poner en condiciones sus infraestructuras, los balnearios, los hoteles, las posadas, etcétera, etcétera. Lamentablemente, este era un objetivo de políticas para mantener, nosotros queríamos que esto se transforme en una política de Estado, es decir, sostenerla durante el tiempo. Lamentablemente, con los recortes financieros que ha sufrido la provincia de Buenos Aires, vuelvo, cuando Adorni dice que le debe 0 a la provincia de Buenos Aires, nosotros la semana pasada le recordamos que 1,27 billones de pesos fue el recorte de recursos financieros bajo distintas modalidades, muchas de las cuales las estamos reclamando en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque son fondos que le pertenecen al gobierno de la provincia de Buenos Aires, que le pertenecen al pueblo de la provincia de Buenos Aires. Obviamente, cuando te recortan una cantidad semejante, 1,27 millones de pesos en transferencias financieras, en dinero contante y sonante, digámoslo así, hay que acomodar la estructura de costos, de gastos corrientes, de inversiones al nuevo presupuesto. Nosotros estimamos que ese recorte implica para la provincia contar este año con entre un 10 y un 15% del presupuesto en términos reales respecto del año pasado. Y por lo tanto nos hemos visto obligados a que algunos programas que inclusive eran los más novedosos, los más innovadores, con un impacto muy importante, no solo sobre las condiciones materiales de vida del pueblo en general, sino sobre todo sobre algunos sectores como es el gastronómico, el hotelero, el del turismo, etcétera. Bueno, tuvimos que este año no lo vamos a poder llevar adelante, lamentablemente. Lo mismo que el programa Conectar Igualdad Bonaerense. El año pasado entregamos, Alberto, creo que fueron 168.000 computadoras a todos los pibes y pibas que terminaban la secundaria. Bueno, este año no tenemos los ingresos porque nos lo recortó el Gobierno Nacional para hacer efectivas las compras. Tenemos un remanente aproximadamente en reserva para entregar este año a las escuelas rurales y algunos, bueno, en las escuelas de discapacitados, etcétera, de unas 16.000, 17.000 computadoras. O sea que cuando nosotros denunciamos que se nos recortan los recursos, no es una entelequia, no es que hay un plazo fijo menos en el Banco Provincia a nombre del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. No, son programas que se cortan y son beneficios que tenía el pueblo de la Provincia de Buenos Aires, los pibes de la Provincia de Buenos Aires, como tener una computadora que les sirve para estudiar, que les sirve para entretenerse, que les sirve para capacitarse, o la posibilidad de viajar a un destino turístico con el ingreso que eso implica para los hoteles, para los restaurantes, para el sector del entretenimiento. Lamentablemente, esos recortes nos han llevado a que muchos de esos programas no los podamos seguir sosteniendo, obviamente. Respecto de lo que me preguntabas de la emergencia sanitaria por enfermedades respiratorias, nosotros no hemos declarado la emergencia todavía, está trabajando obviamente nuestro ministro de Salud, todo el Ministerio de Salud. En general es algo que suele suceder en esta época, obviamente porque las enfermedades respiratorias se multiplican en esta época del año, sobre todo porque uno circula por ambientes más cerrados y el tipo de contagio tiene que ver justamente con eso, con las microgotas que se esparcen. Esto lo aprendimos todos, lamentablemente, en el marco de la pandemia, pero bueno, está trabajando el Ministerio de Salud en ese sentido, con todos los elementos, con los hospitales, trabajando en conjunto, obviamente, también con los hospitales municipales. Buenos días.
Mario Ciancaglini para infolaplata.com. Para el ministro de Gobierno, ya sabemos que la provincia va a pedir el traspaso de la obra de la autopista Presidente Perón, y hoy usted nombró también la realización del canal de Magdalena. Queremos saber en qué tiempo o forma se realizará también esta solicitud o autorización para la construcción del canal Magdalena. Para el ministro Silioni, teniendo en cuenta una visita del propio ministro de Gobierno a Necochea este viernes, donde en una entrevista para Ecodiarios dijo que estaban pensando en cómo adecuar la educación y la profesionalización de esa educación para los desafíos como, por ejemplo, la explotación offshore de petróleo, y eso que tenía que ver con las regiones y la educación. La pregunta para el ministro o el director general de escuelas es si dentro de esta reforma del secundario y de esta reforma de los contenidos se tiene en cuenta todo lo que es la actividad regional en cada uno de los municipios para, por ejemplo, implementar en la currícula materias que sean específicas de la producción y el empleo de esa zona. Y por último, para el secretario de Energía, no quedó claro una parte de cómo afecta al comercio minorista o a las pymes con respecto a la tarifa del gas. Nada más. Dame un segundito. Bueno, respecto de las obras que estamos solicitando, efectivamente la semana pasada, no, la anterior, si mal no recuerdo, el ministro Catopodis se hizo presente, tuvo una reunión con el jefe de gabinete en donde le solicitó algunas obras puntualmente. Nuestro interés es también solicitar el cambio de jurisdicción del canal Magdalena porque está en aguas nacionales, de jurisdicción nacional, obviamente por fuera de la milla número 12, y por lo tanto queremos que la jurisdicción venga a la provincia de Buenos Aires, porque dado que el Gobierno Nacional no tiene ningún interés, parecería ser, en continuar con las licitaciones necesarias, con la licitación necesaria para avanzar en el dragado del canal Magdalena, para nosotros es estratégico. Creemos que es estratégico para la Nación. Nosotros no tener una vía de salida propia al mar abierto de nuestras propias exportaciones, teniendo que obligadamente de lo que baja por el río Paraná, ¿no?, que es el grueso de las exportaciones de alimentos de la Argentina, tener que salir por el puerto de Montevideo con la falta de ingresos que eso genera en muchas zonas de la República Argentina, particularmente en la provincia de Buenos Aires, es no estar entendiendo, primero, la importancia estratégica que tendría justamente hacer el dragado del canal Magdalena para poder unir todas las vías fluviales con nuestro mar argentino y tener una salida rápida y más económica, además, porque cualquier cálculo de costo y de eficiencia muestra que la salida de la carga por el canal Magdalena es mucho más rápida y mucho más eficiente que salir por el canal Punta Indio, cruzando transversalmente el Río de la Plata y dirigiéndose al puerto de Montevideo. Inclusive, con esta política que llevó adelante el Gobierno Nacional de permitir la profundización del dragado a 14 pies en el puerto de Montevideo, inclusive se va a hacer todavía más costoso para aquellos que salgan por el puerto de Montevideo, porque como va a tener más dragado, va a tener mucho más volumen de operación y por lo tanto las demoras en el canal Punta Indio todavía van a ser mucho más graves. Lo que va a generar, las demoras generan obviamente aumento de costos por sostener a los barcos parados anclados en el río. Si estuviera hecho el canal Magdalena, eso sería todavía muchísimo más rápido y todavía muchísimo más económico. Pero bueno, dado que no hay un interés estratégico, no la ven, otra vez, no la ven, el topo no la ve, tampoco que el dragado del canal Magdalena haría mucho más eficiente y mucho más competitiva la logística de transporte, la conexión del transporte fluvial con el transporte marítimo en la República Argentina. Nosotros estamos reclamando también eso públicamente, lo vamos a hacer oportunamente, el traspaso de la jurisdicción. Y por otro lado, y conectándolo con la pregunta que hacías a posteriori, ya estamos trabajando porque, hay todo un eje de desarrollo fluvial y marítimo
hacia futuro para la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con la participación en la vía troncal navegable de la provincia de Buenos Aires, la hidrovía, la llamada en la hidrovía, la profundización del canal Magdalena y también el desarrollo de la explotación offshore de combustibles. Es el mismo eje. Es el mismo eje. Es más, el dragado del canal Magdalena facilitaría muchísimo seguramente la operación de la extracción de petróleo offshore, la explotación de petróleo offshore y el consiguiente beneficio que eso tendría sobre los servicios, el empleo, la generación de capacidades propias en la provincia de Buenos Aires. Justamente hoy en día se está haciendo la perforación del Pozo Argerich, como todos sabemos, que va a durar más o menos 2 meses, ya lleva más de un mes que se está llevando adelante, con muchas posibilidades de que efectivamente se encuentre petróleo en las áreas de la cuenca argentina norte, en la CAN 100 puntualmente, la cuenca argentina norte 100, y que eso genere un boom de producción y eventualmente de generación de ingresos y generación de empleo en la zona de Mar del Plata, que es la más cercana. Si bien son 300 kilómetros, es la zona continental más cercana a esas explotaciones, Mar del Plata, en Necochea, en toda la zona marítima, inclusive fluvial, la zona de Punta Indio y más en la cercanía del puerto de La Plata. Nosotros ya estamos lanzando un estudio en conjunto con el CFI para determinar cuáles son los perfiles laborales que se van a necesitar en caso de que esto suceda, porque es un negocio nuevo, es un sector nuevo, es una industria nueva, la de la producción de petróleo offshore en la provincia de Buenos Aires, que seguramente va a requerir muchísimos perfiles que hoy no están preparados, que no están formados en nuestra provincia. O sea que nosotros ya empezamos a trabajar preventivamente, previsoriamente, para desarrollar las capacidades laborales necesarias para una eventual explotación de petróleo offshore y también empezando a trabajar con distintos sectores, nuestro Ministerio de Producción, empezando a trabajar con distintos sectores que pueden ser claramente y naturalmente proveedores de servicios y de partes, piezas, componentes de la explotación de petróleo offshore, en la zona marítima de la provincia de Buenos Aires. Creo que era eso. Y le paso la palabra a Alberto para el otro tema. No, breve, por supuesto, la educación secundaria tiene que tener una relación con la región, con la producción de la región, del distrito. Ya hay un trabajo en las escuelas secundarias en ese sentido, en las escuelas que llamamos orientadas, que serían los viejos bachilleres y peritos mercantiles, y sobre todo en las escuelas técnicas. Las escuelas técnicas tienen un trabajo muy pormenorizado en esto, aunque evidentemente reconocemos que se puede mejorar. De hecho, el régimen académico que estamos presentando también recoge una gran cantidad de experiencias que veníamos desarrollando en las escuelas y las pusimos en este nuevo régimen. Así que cuando discutamos con las comunidades las nuevas materias y sobre todo los nuevos contenidos, vamos a ir recibiendo una gran cantidad de cosas que ya están ocurriendo en las escuelas. Trabajamos y hemos revitalizado el Consejo de Producción de Educación y Trabajo, el COPRET, que nos da una sintonía más fina de lo que pasa con la producción y el trabajo en cada uno de los distritos, así que todo eso seguramente se incorporará. También quiero decir, no estamos pensando en más materias, porque hay un abuso, hay una hiperinflación de materias en la educación secundaria que hace una gran fragmentación del conocimiento. Estamos pensando en incorporar nuevos contenidos que hoy no están en esa escuela y muchos de ellos pueden incorporarse en materias que ya están. O sea que esa relación de la educación, sobre todo de la educación secundaria, con el mundo productivo y social de alrededor, la vamos a hacer y la vamos a incorporar. Me queda a mí varios responderte sobre, no es que no queda claro, no estaba, no es un punto no pusimos, nos parecía lo del gas, pero ahí estaba chequeando los números para no decirte nada. Lo que hizo el Gobierno Nacional fue aumentar en este caso exclusivamente el precio del gas, el PIS, donde el punto de inyección es el sistema de transporte, por el resto de distribución, cargo fijo, transporte de juego fijo.
Y como se hizo en el sistema de energía eléctrica, el impacto fuerte es en los N2 y N3 residenciales, que es lo que les empezó a quitar el subsidio. En el caso de los comerciales, vos tenés ahí dos categorías, pequeñas y medianas industrias, no me quiero confundir. En las de mayores volúmenes, más de 180.000 metros cúbicos, pasó a ser un incremento del 15% en tarifa final, y en los pequeños comercios del 13%. Pero insisto, es un aumento que viene acumulando los aumentos anteriores, no es un aumento nuevo como es en N2 y N3. Última pregunta. Hola, buenos días. Magdalena López Pacheco, del Teclado y Diario Contexto. Preguntarle al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, cómo se gestó esta audiencia con el Papa Francisco, si hubo diálogo con el exarzobispo de La Plata, hoy perfecto en el Vaticano, Tucho Fernández. Preguntarle además también por la entrega de este petitorio de mañana del gobernador e intendentes y ministros, si hay más detalles con respecto a qué se le va a solicitar al ministro de Economía. Preguntarle también sobre la movilización del miércoles contra la ley Bases. Mencionó a intendentes, organizaciones sociales, sindicalistas. Preguntarle si va a haber una reunión con el presidente del PJ bonaerense para sumarse a ese gran frente de movilización. Y por último, quería consultarle al subsecretario de Energía cómo impacta la quita de subsidios en estos tarifazos en los municipios, y si se está analizando que desde la provincia se pueda asistir a los distritos donde, por ejemplo, puede golpear más la energía o los tarifazos en los hospitales, en sectores claves e importantes. Muchas gracias. Si querés, arranco yo, que es por ahí más breve, pero quiero repasar. Sí, el impacto es fuerte, creo que empezaron a llamarme los intendentes en cuanto llegaron las primeras facturas. Porque lo mismo, el sector organismos públicos y alumbrado público estaba en un segmento muy similar. Es más, lo que hizo la última resolución directamente eliminó ese segmento, porque pasa a ser, antes uno de los segmentos subsidiados, de igual manera que los N2, elimina ese segmento. Entonces nosotros tenemos que hoy ya llevan acumulado un 269% de aumento. No es el aumento de este último mes, sino que el impacto fue en las tarifas de febrero. Y eso tiene un doble agravante. Los municipios tienen, en muchos casos, el alumbrado público lo cobran a partir de una tasa que va incorporada al resto de los usuarios. Como al resto de los usuarios en promedio le subió mucho menos que los propios municipios, esa tasa que están cobrando hoy para pagar es todavía menor. Entonces, el problema está siendo importante porque no solamente es que aumentó el alumbrado público, está bien, el alumbrado se supone que son los propios usuarios, sino que aumentó todo lo que es el servicio para hospitales, escuelas, universidades. Entonces, sí, con los intendentes estamos viendo, pero yo diría es parte de la misma discusión, o lo que planteaba recién Carly sobre los programas Conectar, sobre el resto de la política provincial, donde lo que estamos conversando con los intendentes es, en una primera instancia, es empezar a hacer un cierto programa de eficiencia energética, donde con un costo como este, lo que tenemos que empezar es racionalizar el consumo de energía. Pero después, en términos presupuestarios, es exactamente lo mismo que dijo, no me voy a explayar repitiendo otro que dijo Carly. El problema es grande y sí se está viendo en cada una de las facturas. Respecto de la audiencia, no, seguimos el protocolo formal, que es presentar una nota solicitando la audiencia privada, y bueno, la semana pasada nos han contestado formalmente, estableciendo un horario puntual, independientemente que tanto el gobernador como otros ministros tienen un vínculo personal con Tucho, que bueno, es un amigo de la casa, digamos, y que bueno, ahora está allí en el Vaticano. Respecto de la movilización, como dije, nosotros estamos convocando abiertamente, vamos a participar los ministros que nos movilicemos, los intendentes, las organizaciones sociales, están todos invitados, no está prevista ningún tipo de reunión previa, sino que estamos convocando a un punto con las organizaciones y los sindicatos, una suerte de columna bonaerense en donde vamos a estar allí. Lo de la entrega del petitorio. No, básicamente lo que vamos a entregar es una nota formal
y un desglose como el que presentamos la semana pasada, de cuáles son todas las deudas elegibles, no elegibles y de obra pública, las deudas en materia de obra pública, las 1000 obras públicas que nosotros necesitamos que se continúen en la provincia, porque en términos formales nunca hemos tenido una respuesta. Además, más allá, yo creo que hace un mes y medio aproximadamente enviamos formalmente a través del sistema GEDEVA, con la conexión del sistema GEDO del Gobierno Nacional, en donde le llega a su despacho al ministro Caputo el reclamo financiero y el reclamo de las obras públicas, con copia al entonces ministro del Interior. Nos dijeron que lo enviemos en formato físico, por mesa de entrada, mandamos por mesa de entrada la nota impresa, firmada holográficamente, nunca tuvimos ningún tipo de respuesta, así que como mandás por sistema, mandás físico, lo decís públicamente, niegan que exista la deuda, no te dan ninguna respuesta respecto a lo que van a hacer, no nos queda otra que apersonarnos. Estamos obligados a apersonarnos para defender los intereses de la provincia de Buenos Aires. Gracias. Muchas gracias y de esta manera damos por finalizada la presente conferencia de prensa. A todos y todas, muchas gracias y que tengan muy buenos días.